dan en común el hielo que flota en el agua, el ADN que se mantiene unido por una doble hélice y la sal que desaparece al entrar en contacto con el agua? Que estos tres fenómenos ocurren por la misma razón, una guerra microscópica de interacciones entre átomos para ver quién se queda con los electrones. Bienvenidos al mundo de las moléculas, donde una propiedad llamada electronegatividad determina quiénes se emparejan, comparten o quiénes roban. Hoy vamos a entender los hilos invisibles que sostienen al universo. En estos videos anteriores ya vimos que los átomos tienen protones y electrones. Y en la naturaleza ningún átomo anda solo, siempre van a ir emparejados, ya que a los átomos les encanta formar enlaces y para eso se determina a través de la electronegatividad, que esta es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Y la distribución de esta fuerza no es al azar. Al mirar la tabla periódica podemos ver que es más fuerte a la medida que avanzamos de la izquierda a derecha y de abajo a arriba. Y si sacamos a los gases nobles a un costado, el elemento más electronegativo que hay es el flúor, el cual es altamente reactivo por eso. Y después los elementos que están a la izquierda y abajo son los menos electronegativos. No les van a importar tanto tener electrones y los van a ceder sin ningún problema. ¿Y por qué tanto lío con esto de los electrones? Esto porque nos importan los que están en la última capa, la externa, ya que estos van a determinar cómo es que se relacionan entre sí, dependiendo de cuántos son. Y a estos se les llaman electrones de valencia. Todos los átomos buscan una cosa, estabilidad energética. Y para eso van a tener que lograrlo de distintas formas. En la mayoría de los casos van a tener que cumplir la regla del octeto. Llenar esta última capa con 8 electrones, ya sea sacándoselos de encima o ganándolos. Pero en casos de átomos que no llegan a tener ni siquiera 8 electrones, esto no puede ser. Entonces tratan de tener una última capa que esté completa, sin tener electrones extra. Y ahora, dependiendo de los átomos que juntemos y de la diferencia que tengan en la electronegatividad, van a nacer diferentes tipos de enlaces, que acá vendrían a ser las fuerzas intramoleculares, las fuerzas que suceden dentro de una misma molécula. En el primer caso, cuando la diferencia es muchísima, se forma lo que es un enlace iónico, que es lo que pasa con nuestra sal de mesa, el cloruro de sodio. Al cloro le falta un solo electrón para poder cumplir con su octeto y al sodio le sobra un electrón, por lo que ambos van a ser felices si el sodio le da ese electrón extra al cloro, el cual lo necesita para completar su octeto. Acá hay una transferencia total del electrón y no se comparte. Básicamente se lo robó. Si bien es lo que buscaban para tener estabilidad, sus cargas van a cambiar también. Al sacarse esa carga negativa, termina con una carga positiva, volviéndose un catión. Y por el otro lado, el cloro, al ganar esta carga negativa, justamente su carga neta va a quedar como negativa, volviéndose un anión. Y ahora estos dos quedaron con carga positiva y negativa, y por lo cual se van a ver atraídos por la fuerza electroestática. Y algo curioso que pasa con los enlaces iónicos es que no se queda un sodio con un cloro, sino que al ser cargas electroestáticas, estas se van a distribuir y va a haber muchas interacciones. Se va a formar una red cristalina, en la cual un sodio va a estar rodeado de cloros, pero cada cloro también va a estar rodeado por cada sodio. Este tipo de redes y su estructura depende obviamente de qué tipo de sal estemos hablando, de los átomos, de cuántos son, pero básicamente se organizan de una forma ordenada. Y no hay moléculas como tal, ya que todo forma una sola estructura gigantesca, en la cual se condensan las cargas entre sí, para obtener una carga universal de 0. Siguientes son los enlaces covalentes, que acá surge cuando las
diferencias de electronegatividades no son tan grandes como para que un solo átomo se quede con todo. Y acá sí se van a formar moléculas, que es básicamente unidades individuales separadas, y no se forma una red compleja, sino que son secciones diferentes. Y dentro del enlace covalente tenemos el enlace polar o el enlace apolar. Si los dos átomos tienen la misma electronegatividad, como en el caso de los átomos de oxígeno, el dióxido del carbono, la fuerza acá está distribuida de una forma equitativa, ninguno está tirando con más fuerza y la nube electrónica queda pareja. Ahora, si un átomo es ligeramente más fuerte que el otro, como en el caso del oxígeno con el hidrógeno al formar el agua, vamos a tener un enlace polar. El oxígeno, si bien no termina de ser más fuerte que el hidrógeno para robárselos a los electrones, sí los retiene mucho más tiempo en su lado, por lo que si bien comparten, simplemente se los va a quedar por más tiempo. Y entonces la nube electrónica en esta molécula sí es desigual y se va a formar los polos, en donde la zona que hay mayor concentración de electrones va a tener una carga parcial negativa y en las otras zonas va a ser una carga parcial positiva. En el tercer caso, el enlace metálico, donde todos estos elementos tienen una electronegatividad muy baja y ninguno quiere quedarse con sus electrones, por lo que en conjunto toman una decisión: liberar sus electrones al aire. Al tratarse de metales, ninguno tiene la fuerza suficiente para robarle electrones al otro, ni siquiera tienen el interés de mantener los propios suyos, así que liberan todos sus electrones de valencia y los dejan sueltos. Al hacer esto se forma el mar de electrones, o la nube electrónica también. Los núcleos de los átomos, que ahora son cationes, pero quedaron ordenados en una red rígida flotando en este mar de electrones, que pertenece a todos y a nadie a la vez. Y esta estructura tan particular explica varias características de los metales. Primero, conducen la electricidad porque al aplicar un voltaje en un extremo de este, los electrones que ya están sueltos y libres pueden correr hacia el otro extremo sin problemas, por lo que acá se genera la corriente eléctrica y por eso los cables están hechos de diferentes metales, por lo general de cobre, y también son maleables, que se pueden deformar sin llegarse a romper. Hagamos una pequeña pausa. Si te está gustando este video, por favor suscríbete y activa la campanita. Y en el caso de que me quieras apoyar más a crear estos videos, acabo de abrir un Patreon que lo voy a dejar en la descripción para aquel que me quiera ayudar a poder financiar estos videos y que puedan salir mejores, ya que lleva muchas horas de dedicación y que pueda seguir haciendo esto. Bueno, se los voy a dejar en la descripción para el que quiera apoyarme y lo agradezco de antemano. Así que bueno, sigamos. Ya hablamos de cómo interaccionan los átomos entre sí, formando estructuras complejas y raras o moléculas. En el caso de las moléculas, la historia no termina acá, avanza, ya que no importa solo cómo interacciona entre una sola molécula, sino también qué pasa cuando tenemos un montón de moléculas en el medio. ¿Cómo es que se interaccionan y se mantienen pegadas? Así que la primera de todas es la interacción de dipolo-dipolo. Cuando tenemos un montón de moléculas polares que tienen estos polos, se van a tratar de acomodar para que se puedan compensar estas cargas, por lo que el lado negativo de una molécula se va a pegar al polo positivo de otra molécula y así se va a dar de forma sucesiva y se van a organizar para poder acomodarse. Es como la física de los imanes. El siguiente es el puente de hidrógeno, el cual es hiper importante para la vida, ya que nos ayuda en muchísimas cosas. Es un tipo de enlace dipolo-dipolo, pero tiene más fuerza. Ocurre únicamente cuando el hidrógeno está unido de forma directa a elementos pequeños y electronegativos. Acá entran solo 3 átomos, el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. El enlace está tan polarizado que el hidrógeno queda casi desnudo eléctricamente.
generando una atracción brutal con las moléculas de al lado. Primero, ¿por qué el hielo flota? Casi todas las sustancias se encogen y se vuelven más densas al congelarse, pero en el agua no pasa. Al enfriarse, los puentes de hidrógeno obligan a las moléculas a ordenarse en una estructura hexagonal rígida y espaciosa. Al haber bastante espacio vacío entre ellas, el hielo se vuelve menos denso que el agua líquida, por eso flota, permitiendo que las masas de agua se congelen solamente arriba y que la vida marina pueda sobrevivir abajo. El ADN, esa molécula enorme que contiene toda nuestra información genética, se puede plegar gracias a los millones de puentes de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas en el medio. Son lo suficientemente fuertes para mantener al ADN cerrado, pero no tanto como para poder abrirse cuando una célula necesita leer la información. Y lo mismo pasa en las proteínas. Forman estructuras tridimensionales muy complejas gracias a estos puentes. Sin ese plegamiento exacto, una proteína es solo una cadena inútil de aminoácidos sin funciones. ¿Y por qué la sal desaparece al contacto del agua? Bueno, cuando tiramos el cloruro de sodio al agua, los polos negativos del agua, del oxígeno, van a rodear a los cationes del sodio. Y los polos positivos del agua, que vendrían a ser los hidrógenos, rodean a los aniones del cloro. Las moléculas de agua son tan persistentes que separan los iones mediante una interacción llamada ion-dipolo. Básicamente, el agua desarma el cristal de sal y lo camufla entre sus moléculas. A esto se le denomina disolverse. Hablamos de las moléculas polares, pero ¿qué pasa con las moléculas apolares? ¿Que acaso no se pueden mantener interactuando? Bueno, lo que pasa es esto. Los electrones nunca están fijos, se mueven en una nube probabilística, por puro azar estadístico. Va a haber un microsegundo donde haya más electrones que se mueven hacia un lado que hacia el otro. Y ahí se va a formar un dipolo instantáneo o temporal que no va a durar más que ese microsegundo. Pero este polo, que si bien es momentáneo, va a inducir a la molécula de al lado por repulsión. Y por este instante también se van a atraer. Si bien son las fuerzas más débiles que hay, a medida que nuestra molécula es más grande, tiene más volumen o tiene mayor peso molecular, va a tener mayor importancia, por lo que esta es escalable. Si te gustó este video y te gustaría que empecemos a profundizar dentro de cada enlace, déjalo en comentarios, así sé con qué seguir haciendo contenido. Y no te olvides suscribirte, compartirlo con quien creas que lo necesite y nos vemos en la próxima.